Bienvenidos a otro episodio de Aventuras Totales y nuestro viaje hacia el oeste de los Estados Unidos. Hoy estamos en The Windy City, en la ciudad de los vientos, Chicago. Una ciudad hermosa, loca, cantidad de cosas para ver. Acompáñanos, quédate con nosotros y te damos el recorrido. Bueno, toca caminar la bicicleta, pero bueno, está muy bonito esto, ¿no? Una cantidad de gaviotas ahí impresionante. Aquí también en el muelle se pueden contratar los servicios de estos botes de alta velocidad que te llevan a recorrer el lago. O si uno prefiere un paseo más tranquilo, también los hay. En este muelle tenés de todo. Hay salas de cine, un hotel y un laberinto para niños. Y mientras los chicos se divierten, podés ir al Beer Garden y tomarte una cervecita. Pero además de este hermoso muelle, hay otras cosas para hacer alrededor del lago. Qué interesante esto, ¿eh? Una playa en el medio de la ciudad. Arenas blancas y el agua es súper cristalina. Aunque se me ocurre que la temperatura del agua debe ser bastante fría. Y bueno, si no te querés meter al agua, igual te recomiendo que avances sobre este muelle y te encontrarás con una de las mejores vistas de la ciudad. ¡Qué vista de la ciudad! ¡Precios! Este es The Sears Tower. Por muchos años fue el edificio más alto de Chicago. Hoy en día hay otros. Es impresionante ver estos edificios de al lado. Hasta le duele la nuca a uno de mirar para arriba. Bueno, ya dejamos el parque y la playa y ahora vamos hacia el centro de la ciudad. Pero está en subida. Esto que tengan bicisendas me parece fantástico. Así la gente puede circular en bicicletas y no usar tanto los automóviles. Esta es la Milla Magnífica, The Magnificent Mile. Y básicamente es una milla donde hay cantidad de negocios, de diseñadores, y todo muy caro, muy bonito. Todo muy lindo, pero muy caro, ¿eh? Aunque a esta chica parece que le compraron un anillito. Esta es la torre del antiguo edificio de distribución de agua de Chicago, el cual es uno de los pocos edificios que sobrevivió al increíble incendio que prácticamente arrasó con la ciudad de los vientos en 1871. Hoy en día es un símbolo de la ciudad. Y si de símbolos hablamos, aquí vemos el restaurante que pertenece al exjugador de básquetbol y leyenda Michael Jordan. Si te gusta la arquitectura, Chicago está lleno de edificios increíbles. Allí podrás observar innumerables estilos arquitectónicos como oriental, postmodern y gótico. Pero una de las principales atracciones de esta ciudad es este hermosísimo canal de agua verde, el cual no solamente podés verlo desde los puentes y desde la orilla, sino que también podés transitarlo en estos barcos turísticos. Esto es algo bastante común de Chicago, estos puentes de metal donde por arriba circulan o bien autos o a veces hasta inclusive el tren, como en este caso.
Además de canales y edificios bonitos, Chicago es muy conocido en el mundo del espectáculo. Y sin duda, uno de sus símbolos es el famoso Teatro Chicago, construido hace poco más de un siglo con un costo total de $4 millones, una cifra más que suculenta para aquel entonces. Qué interesante que son estas dos torres. La parte de abajo son estacionamientos y a partir de aquí hacia arriba son las viviendas. Como dijimos anteriormente, la arquitectura y el arte definen a esta ciudad. De todas maneras, creo que uno de los puntos turísticos más importantes es este canal de agua color esmeralda, donde uno puede relajarse y disfrutar de una fresca tarde de verano. Como no es de sorprenderse, de tanto andar en bicicleta nos abrió el apetito, así que ahora vamos a resolver ese problemita. Como muchos ya lo saben, yo soy un loco por la pizza. Chicago es famosa por su deep dish, pizza de molde alto. Hay muchas pizzerías famosas, entre las cuales podemos contar a Pizzería 1, Giordano's y Gino's East. Pero mi preferida es Lou Malnati's. Entiendo que esto es una cuestión de gustos y quizás no compartas mi elección, pero me gustaría saber cuál es tu pizza favorita y el por qué. Así que podés poner tu voto en la cajita de los comentarios. Mientras tanto, yo voy a recorrer el local y a prepararme para disfrutar este increíble manjar. Muy rica la pizza. De todas las deep dish de aquí de Chicago, la que más me gusta es Malnati's. Podría haberme comido 1 o 2 porciones más, pero ¿cómo hago para pedalear con toda esa pizza encima? Así que estuvo bien. Me gusta mucho circular por debajo de estas vías suspendidas. Cuánta historia ha pasado por aquí. Pero bueno, dejemos un poquito el concreto de la ciudad y vamos a ver un poquito más de verde. Como dicen en mi país, no queda títere sin cabeza. Desde el sur de la ciudad también hay una vista muy linda de los edificios. Y ya que estás por esta zona, no podés dejar de visitar Grant Park, un hermoso parque de esparcimiento, el cual tiene una fuente que propulsiona el agua a una altura increíble. ¡Uf! Estoy mojando todo. Bueno, después de todo, esta es la ciudad de los vientos, así que tiene que venir el viento y mojarnos con toda esa agua ahí. Bueno, nos mojamos un poquito, pero está lindo. Claro, es que mirá la altura, hasta dónde tira ese chorro de agua. Muy lindo, sigamos explorando. Me encantan todos estos parques aquí. La verdad que es una cosa muy buena que haya estos lugares de esparcimiento, estos pulmones verdes en las ciudades para que la gente pueda caminar, correr o simplemente ir a sentarse en uno de esos bancos y disfrutar este día. Muy lindo. Y esta es otra de las esculturas icónicas de aquí de Chicago, este poroto, bean, frijol, como quiera llamarle, gigantesco, todo como de aluminio cromado. Bueno, muy cansados después de haber recorrido casi todo el día Chicago en bicicleta.
nos estamos yendo para nuestra casa rodante, que está a unos 40 minutos de acá. Muy bien, estamos de regreso aquí en nuestra casa rodante. Después de un día bien largo, caminamos muchísimo, anduvimos en bicicleta, estamos bastante cansados. Así que ahora vamos a comer algo y nos vamos a ir a dormir, porque mañana arrancamos un nuevo episodio. Vamos a ir a conocer Iowa 80, la parada de camiones más grande del mundo, según dicen. Así que bueno, veremos cómo nos va. Con esto terminamos el episodio. Espero que te haya gustado, que le des like, que te suscribas al canal y, como siempre, que le des a la campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.